Bienvenidos a una nueva entrega de Psique. En esta segunda entrega presentamos Expresión del sufrimiento, reflexiones sobre la experiencia que de él tiene el doliente en el duelo, por David Cortés, psicólogo. Expresión del sufrimiento, parte 1. Reflexiones sobre la experiencia que de él tiene el doliente en el duelo. La visión y el concepto acerca del sufrimiento dependen de si se vivencia en el presente, de cómo se transita ese camino, de si se experimentó en el pasado o de si se observa en otro ser humano y si éste es cercano o lejano. También tal visión y concepto se supeditan a si un camino o un proceso de experiencia del sufrimiento es mejor que otro, y a qué forma de aceptación y expresión del mismo es más adecuada. La teoría se acerca al sufrimiento tangencialmente a través de la hermenéutica, una mirada. Y quien ha sufrido o sufre como consecuencia de la enfermedad mortal de un ser querido, por su morir en curso o por su muerte ya lejana, al expresar su sufrimiento y al hablar de él no puede sustraerse del cariz de parcialidad con que lo subjetivo sesga la observación y el discurso. La problemática respecto a la comprensión del sufrimiento, según Gersi 2001, es si quien le contempla, lo padece, lo expresa o lo calla, es capaz de autentificar su complicidad para que su interpretación, base de su entendimiento, le lleve a comprender tal realidad. De todos modos, el examen de las manifestaciones del sufrimiento que se origina y enraiza en el duelo es la herramienta primaria de acercamiento que tenemos a la mano. A lo que Bunge 2007 replica: aunque el observar la realidad es el mecanismo primario de la ciencia, es inevitable que al mirarla se altere, que al interpretarla se modifique un grado más y que al plasmarla en opinión escritural se le aplique otro grado de torsión. Consideramos que adoptar una postura definitiva respecto a cómo debe expresarse el sufrimiento es separar este del hombre mismo, desconocer la persona humana que vive en su particular esfera y con sus mecanismos su propio proceso. Las culturas, las tradiciones y pareceres particulares adoptan, por la influencia social o en un conato de originalidad, maneras de sufrir. Hay quien calla, hay quien grita o llora o se compromete al quedarse o se va. Cada cual le da al sufrimiento su vía de escape exclusiva. Un sufriente busca el final de su padecimiento al comprenderlo. Otro lo ahoga en actividades. Este se entrega a su suplicio. El de más allá practica la indiferencia. Un especialista pretende seducir el sufrimiento de su paciente con paliativos esforzados e incomprendidos. Otro detiene el desahogo pleno. Aquel aboga por la avenencia y hasta participa. Una corriente académica insiste en la casuística del nombre. Con no poca argumentación declara la necesidad de nombrar. Otra escuela se pregunta hasta qué punto darle rienda suelta al sufrimiento no es más que un sistema de control. Y otra proclama la catarsis como el modelo auténtico y más eficaz. Puesto que el sufrimiento se manifiesta a su modo en la enfermedad terminal, en el proceso de morir, tanto en la carne y mente del paciente que muere como en su familia y allegados, el intento de este abordaje es aproximarse brevemente a las formas de mirar el sufrimiento y su expresión, de acercarse y participar o mantenerse al margen, de aceptar o no su inevitabilidad en la persona y en la historia humana. El sufrimiento se convierte en la experiencia afectiva y emocional privativa que inevitablemente debemos padecer y atraviesa importantes dimensiones de la persona y de su cotidianidad, lo que conlleva elementos y experiencias que probablemente se escapen a la aguzada vista del observador. Expresión del sufrimiento del doliente en el duelo. El término duelo, según García 2000, posee dos raíces latinas. Duo, en referencia a dos que ejecutan un mismo acto al tiempo, de donde se deriva duellum, variante fonética arcaica de bellum, que significa guerra, batalla, desafío, combate entre dos. La segunda acepción deviene de dolus, una asociación directa al conjunto de sentimientos y actitudes surgidos
ante la muerte de una persona cercana: pena, sufrimiento, tristeza, aflicción. Duelo denota la experiencia afectiva antes, durante y después de la muerte de un ser querido, circunstancia que acopia más sufrimiento en la vida de una persona. El duelo, según el concepto de Alvarado 2013, posee dos referentes. Uno, la pérdida misma de la persona, lo cual impone una reacción, un cambio. Dos, el proceso que se origina en el doliente tras la pérdida. Alvarado acota la necesidad de comprender que en el sufrimiento que se vive en el duelo, experiencia universal, es natural que se desencadenen vivencias emocionales dirigidas hacia un cambio. La tristeza, emoción básica que transita durante todo el proceso, guía al doliente a aceptar o no que se ha perdido, a reflexionar sobre el acontecimiento. El sufrimiento del duelo, para este autor, debe tener un camino de expresión libre, una difuminación gradual y adecuada facilitada en la relación con los otros. Este criterio sugiere la necesidad de primero reconocer a la persona, concederle una posición preeminente respecto al sufrimiento. Y segundo, Marín 2012 señala que la vivencia de la tristeza y el llanto en el sufrimiento conlleva un enlentecimiento de las funciones corporales, pero recuerda que ello no es un asunto negativo, sino un mecanismo que propicia a la persona doliente el detenerse, posibilitándole reflexionar a través de la experiencia y expresión de su propio sufrimiento. El trayecto del tiempo, la contemporaneidad y la manera como el doliente experimente los aspectos constituyentes de su duelo, intrapsíquicos, interpersonales y situacionales, fijan la forma como se exprese el sufrimiento. A ello se suma el impacto de las circunstancias de la muerte. No se conocen mecanismos axiomáticos para detener el énfasis del sufrimiento. No se le puede negar lo que reclama. En la medida del correr del tiempo, el doliente atraviesa situaciones externas e internas que, según su grado de necesidad y capacidad de afrontamiento, le facultan para tolerar el sufrimiento y expresarlo. En términos de las consecuencias de la experiencia de sufrimiento en el duelo, el silencio se puede presentar como una variable a considerar. Expresión del sufrimiento, parte 2. Conforme a la tesis freudiana, el sufrimiento del duelo, que no es narcisista sino psíquico, necesario para la maduración, debe estar permeado por la palabra. Freud, 1917-1973. Con base en sus observaciones, Freud habló de un trabajo o elaboración del duelo, atribuyéndole a este un carácter normal, no patológico. Enfatizó que la palabra adecuada en el duelo estorbaría la formación de una estructura patológica, melancolía, procedente de una predisposición morbosa. Es decir, el amor propio no se vería afectado por la existencia de reproches y acusaciones de la persona hacia sí misma. Esta articulación menester, sufrimiento-palabra, también es realzada por Lemoine y Lemoine, 1980, para quienes el duelo es hacer las paces con el muerto, lo que implica hablar con él y hablar por él, ubicándose el doliente en una posición de pérdida también respecto de aquel de quien en su momento fue objeto de deseo. En el pensamiento de Fuente, Franco y Salvador 2009, la expresión visible y relacional del sufrimiento, hablar, reír, llorar, facilita la elaboración de las emociones involucradas en la pérdida. Insisten en el gran factor de riesgo que es para el doliente callar los sentimientos, por su capacidad de somatizarse y predisponer a la persona a conductas impulsivas o a problemas físicos, como los trastornos por somatización o psicosomáticos. Afín a esta postura, Cabo de Villa 2007 sugiere que, para el completo restablecimiento de una pérdida, el deudo atravesará etapas o fases entre las cuales hay dos fundamentales: aceptar la pérdida, la realidad de la pérdida, y expresar las emociones y el dolor. Sin embargo, este mismo autor, más adelante en su artículo, hace una salvedad acudiendo a la historia. Dice: en el lapso de los siglos XIV al XVIII, la agonía del sufrimiento adquirió un notable valor religioso. Sufrir se consideraba una muerte adecuada.
En la actualidad, el duelo y la muerte son echados de lo público y los dolientes deben refugiarse en lo privado. La actitud social ante la pérdida afectiva sigue en nuestra sociedad un camino paralelo a la actitud social ante la muerte. En la mayoría de culturas, la expresión del dolor individual tenía un sitio en el marco del ritual del duelo público. Sin embargo, en nuestro medio social actual, aparece relativamente controlada y poco expresiva. Apenas se realizan aquellas explosiones y gestos apasionados de dolor, rabia y desesperación. Por hondo que sea el dolor de los deudos, no está bien visto manifestarlo de una manera pública y en la práctica no se hace. Cada día, los familiares prefieren realizar los funerales y o entierros en la más estricta intimidad. Cabo de Villa, 2007, insiste en que para lo contemporáneo, la muerte deseable es la que no turba, la que no pone en compromiso a los dolientes. Pero recuerda que el sufrimiento que no se esconde, ese que expresa su propio triunfo, revela al hombre, le hace ver y contactar su siempre presente vulnerabilidad. Este autor propone la necesidad de asimilar el sufrimiento de la pérdida, pues imbuye al sufriente a movilizarse, a enfrentarle, a reconocerse en él, a entender su significado y conexiones. Es inevitable, pero es innegable que proporciona lucidez. Simone de Beauvoir es muy específica al narrar cómo en nuestra sociedad, que con aire triunfal llamamos moderna, la expresión del sufrimiento se ha estigmatizado, como si una cruenta malicia cultural atribuyera a la proclama pública de la miseria que representa y comunica el padecimiento y la muerte un insulto a no se sabe qué silencio de aceptación. Dice ella, no comprendía que se pudiera llorar con sinceridad a un pariente, a un abuelo de 70 años. Si encontraba a una mujer de 50 años postrada porque acababa de perder a su madre, la consideraba una neurótica. Todos somos mortales. A los 80 años se es lo suficientemente viejo para convertirse en un muerto. En la obra de esta autora, la narradora en cierto momento expresa este pensamiento. Señala que al morir su padre estuvo silente, no lloró, y se había prometido no llorar también cuando se presentase la inminencia de la muerte de su madre. Había dicho a mi hermana, será lo mismo para mamá. Hasta esa noche había comprendido todas mis penas. Aun cuando me anegaran, me conocía en ellas. Esta vez, la desesperación escapaba a mi control. Alguien que no era yo lloraba dentro de mí. Al respecto, Taboada, 2000, enfatiza que en el curso del duelo se ha de liberar a la muerte del ocultamiento a que es sometida en la sociedad actual. La muerte es encerrada actualmente en la clandestinidad. El pensamiento de la autora es que no se debe mitificar la expresión del sufrimiento o atribuirle una corresponsabilidad en el proceso mismo de la muerte. Se debe darle camino a la expresión del sufrimiento como un acto liberador en sí mismo. Frente a la congoja y dolor que custodia la muerte de un ser querido, Gamo, Jiménez, Hernán Gómez y García, 2003, en su experiencia con pacientes aquejados de un notable deterioro de salud mental, producto de una ineficiente tramitación del sufrimiento, juzgan que éste implica una considerable alteración perceptiva de estímulos externos, un acrecentamiento de la sensibilidad hacia impulsos y estímulos internos y un deterioro relacional con el mundo externo. Los recuerdos e impresiones de las vivencias compartidas con el muerto, la relación con sus objetos personales y las dinámicas vinculares sufren una modificación importante. Estos autores refieren cómo la palabra y la expresión libre de sentimientos de las personas observadas condicionan los grados de vacío, soledad y nostalgia experimentados. La comunicación y expresión de sensaciones concomitantes al duelo y al sufrimiento resultan en que las fases de superación de la angustia y el abatimiento tengan límites más claros y se pueda distinguir con claridad un proceso de cambio, aceptación y acomodación al presente. Expresión del sufrimiento, parte 3. Según Cifneos, 1973, la ausencia de palabras para expresar las propias emociones, alexitimia, tendría dos variantes. Una de orden fisiológico y mental, una alteración neurobiológica predisponente de una condición cognitivo-psicológica personal. Otra,
un déficit en la capacidad de reconocer, tramitar, simbolizar y expresar las emociones, consecuencia de la situación de pérdida como tal. En esta, la persona propende por inhibir la respuesta emocional como herramienta de control debido a la intensidad del sufrimiento. Cibneos da énfasis al concepto de adicto que cabe en esta fenomenología, considerando la etimología de la palabra y lo que representa. Adicto es, literalmente, sin palabras, y aduce que callar el sufrimiento vuelve a la persona esclava de una condición, de una necesidad, de un dolor. En esos términos, el silencio procede como calmante de impulsos internos, carencias afectivas, psicológicas, sociales o espirituales. La tesis inicial de Cibneos era que el individuo doliente, enfrentado a situaciones en las que no se tiene claro el control emocional, carece de los recursos necesarios para hacerle frente al sufrimiento, lo que incrementa los niveles de estrés y frustración, por lo que asume el conflicto impulsivamente o evitándolo, y la respuesta fisiológica se activaría depositando su energía en los órganos del cuerpo, de cuyo sistema inmunológico dependería el grado de desarrollo de uno u otro trastorno psicosomático. Espina, 2000, designó 4 rasgos que caracterizaban la personalidad del paciente silente alexitímico inoperante. 1. El doliente es incapaz de identificar y describir emociones o afectos verbalmente. 2. Presenta dificultad para distinguir entre sentimientos y sensaciones corporales de la activación emocional, interpretando que son como consecuencia de síntomas vagos. 3. Experimenta procesos imaginarios constreñidos evidenciados por una pobreza de fantasías y en donde no existen deseos. 4. El sufrimiento obliga al sujeto que atraviesa el duelo a adoptar un estilo cognitivo orientado externamente, empleando descripciones de los acontecimientos concretas y literales y usando las acciones para enfrentar o evitar los conflictos o frustraciones. Alvarado, 2013, indica que estas características señalan claramente la ausencia de satisfacción desde y para el propio individuo de las necesidades según cada etapa característica de su duelo. Ello implica que si las tareas psicomotoras, relacionales, cotidianas no se ejecutan, si los afrontamientos no se van disolviendo a medida que avanza el duelo, el sufrimiento forma una complicación estructural manifestada en aturdimiento y choque. Los recuerdos surgen como intrusos, se fijan en la memoria, el individuo calla, opta por la introspección, rumia culpas y posibilidades y desarrolla y alimenta miedo. En otro estadio, el sufrimiento que niega la palabra y la expresión produce hiperactividad, impulsos autodestructivos, adicciones, culpa desplazada o ideas obsesivas de venganza. Para esta autora, la autocompasión y la victimización son el polo opuesto de la expresión facultativa y libre de las emociones relacionadas al sufrimiento. John Bowlby, 1968, al identificar 4 fases características del duelo, prioriza el concurso de la palabra en las manifestaciones reactivas ante la pérdida. El sufrimiento, para este autor, encuentra su salida en las expresiones resultantes del aturdimiento, shock, o del entumecimiento, y la expresión de tales emociones se da a través del llanto, la ira, la incredulidad que conversa con el fallecido, que parece escucharle. La expresión del sufrimiento se considera, pues, un modo racional de protesta, una necesidad consecuente, un mecanismo de comprensión de la realidad inmediata, por lo que el nivel de adecuación y adaptación al presente de tales expresiones configurará que se superen los obstáculos, los autorreproches, la angustia y de una manera progresiva se recupere el equilibrio y la funcionalidad del doliente ante la pérdida. En el sufrimiento emocional, que se experimenta tras haber perdido a alguien significativo en nuestras vidas, se utiliza habitualmente los términos pena o aflicción para describir su respuesta emocional más característica. Barreto y Soler, 2007. Para estos autores, una evolución del duelo favorable implica la adecuada elaboración y expresión del sufrimiento, lo que evidenciará el grado de madurez personal, el nivel de comprensión y aceptación de la pérdida y minimizará la aparición de trastornos psíquicos y o complicaciones en su resolución. Expresión del sufrimiento, parte 4.
La expresión del sufrimiento sincero por parte de la persona que muere y de sus allegados es un anhelo en el paciente. León Tolstói lo plasma en su obra La muerte de Iván Ilich, 1928-1910. Dice: «La muerte, sí, la muerte, y ellos no lo saben, no quieren saberlo, y no me compadecen». Y en otro apartado de su obra expresa su ansiedad. Lo que más torturaba a Iván Ilich era que nadie se compadeciese de él como él quería. En algunos instantes, después de prolongados sufrimientos, lo que más anhelaba, aunque le habría dado vergüenza confesarlo, era que alguien le tuviese lástima como se le tiene lástima a un niño enfermo. Quería que le acariciaran, que le besaran, que lloraran por él. Sí, Iván Ilich tenía ganas de llorar, hubiera querido que se le acariciase y que se llorara con él. Payas, 2010, parece proponer una fórmula neutral al considerar que el doliente hace sus propias atribuciones a la pérdida, y según su personalidad y su forma particular de encarar el duelo, puede callar, aplacar las reacciones, como un mecanismo subjetivo de adaptación. En tales términos, el silencio y el aislamiento se perciben de forma positiva. Son la forma característica del sufrimiento del sujeto que padece el duelo, lo que le permite no desestructurarse. Así, los procesos propios del duelo que se desarrollan son una forma de adaptación. Y Tizón, 2004, expresa que una manifestación audible de la angustia, una proclama altisonante del sufrimiento personal, no necesariamente dará cuenta de la intensidad del dolor experimentado en lo íntimo, y tampoco será garantía de la resolución del conflicto o de su mitigación. Parison, 2007, propone pensar no solo el sufrimiento en cuanto tal, sino advertir su esencia y propiedad, su capacidad de exhibir al sujeto. El sufrimiento útil para este filósofo es el que soporta y devela al sujeto, el que le vuelve hacia sí mismo. Aquel sufrimiento, dice este autor, es un sufrimiento estéril que, por exceso de dolor o por la incapacidad del paciente, no puede purificar ni redimir ni tampoco conducir a la madurez interior. Es un sufrimiento, por así decir, carente de sujeto. Quien vive su triste experiencia es incapaz de resistirlo o de reaccionar, e incluso puede ser tan inconsciente como para acompañarlo con abiertas manifestaciones de alegría. Alizade, 1995, hace referencia a que la diversidad de reacciones ante la muerte, sea en el sentido temporal de proximidad o lejanía, pre- y postduelo, tienen una estrecha relación con la personalidad particular de los individuos y del estilo interrelacional de cada familia. Respecto a la expresión del sufrimiento, afirma la autora que aquellas familias que tienden a no admitir la intensidad del mismo, que se precluyen, se silencian y omiten la expresión abierta de sus sentimientos, suelen sufrir duelos complicados, difíciles. De otra parte, las familias que presentan integralidad relacional y afectiva logran una comunicación abierta, por lo que pueden expresar sus emociones y elaborar sus procesos de duelo de manera más fluida, lo que obviamente no constituye la admisión de que se sufra más o menos, sino más bien de que se cuenta con mejores recursos para darle curso al sufrimiento y superar la situación específica del duelo. Tizón, 1996, estima que la totalidad de la vida humana, cada fase de la misma, cada periodo suyo de avance o retroceso, tiene la presencia de pérdidas. La vida humana, el crecimiento y desarrollo psicológico pueden entenderse como un conjunto de procesos de duelo escalonados e imbricados, lo que impone pensar y admitir su realidad. En consonancia, posee importancia crucial que los procesos de duelo tengan una expresión adecuada, en los términos del temperamento y la libertad personal, para la reestructuración de la personalidad y para la salud mental del individuo. En el concepto de este autor, la expresión libre y normal del sufrimiento durante todo el periodo de duelo tiene que ver con un complejo diacrónico, una asociación que conjuga emociones alternantes, cogniciones que se alteran y transmutan, comportamientos que se adaptan, relaciones que se redefinen y conductas que se acomodan a una necesariamente nueva vinculación con la pérdida afectiva y la frustración. El colofón es que analizar el sufrimiento, las alternativas para enfrentarle, el proceder del sistema social y de la historia, y aún las experiencias ajenas o propias, no libra de él y no exenta de la realidad de que cada sufrimiento trae consigo su propio sello, su aprendizaje, su menoscabo y a la vez su propia virtud. Además, que en cada fase del desarrollo del hombre como individuo y como miembro de la especie se hace preciso atravesarle, mirarle, pensarle para comprender su razón y su mensaje y
Hasta una nueva entrega en este su programa Psique, solo por CME Online, la emisora de los profesionales de la salud de habla hispana alrededor del mundo. A continuación,